La mitad, como ya dije, de los judíos vivían en la diáspora. Precisamente por ello es que Shaul, Bar-Nechvá, Shila visitaban las comunidades judías en la diáspora. Una acusación. Pablo ha traído gentiles al templo. ¿Qué tiene de malo? Existe un atrio exterior, pero que forma parte, obviamente, de la estructura del templo, donde los gentiles pueden estar. Pero toma sentido contextual e histórico si la acusación es por entrar a judíos helenistas. Judíos que no viven como los conservadores de las costumbres de Judea, que respetan los reglamentos del templo, la pureza ritual. Esta cuarta acusación contra Saúl no es por entrar a gentiles en el templo, sino por entrar a helenas. Vamos a dejar que la historia, que el contexto del texto nos interprete qué significa helenas en el primer siglo. Trófimos el Efesio, en Hechos capítulo 21, el verso 27. Voy a referirme al contexto. Pablo de Tarso es arrestado en el Bet HaMikdash, en el templo, por autoridades romanas. Debido a que hay unos conservadores de las costumbres de Judea, identificados en el texto griego como Judaioi, que ya hemos explicado en otras ocasiones, el significado no solamente étnico que tiene el término Judaioi, que se traduce usualmente como judío, sino su significado cultural. Judaioi y en muchas ocasiones hace referencia a israelitas que son tradicionalistas, es decir, que perpetúan las costumbres de Judea. Entiéndase, en el primer siglo, costumbres, leyes, instrucciones relacionadas con el establecimiento del templo. Por ejemplo, la circuncisión era necesaria, la pureza ritual. Saúl de Tarso es arrestado por los romanos porque gente de Asia están levantando falsas acusaciones contra él. O sea, son conservadores de las costumbres de Judea, pero oriundos de Asia. Y habían venido a Jerusalén, tal como Saúl de Tarso, para festejar, para celebrar Shavuot, Pentecostés en español. Y ya este contexto nos indica el grado de observancia de estos personajes en cuestión. Todos ellos han subido a Jerusalén, como dije, para celebrar una convocación que, según la Torá, debe celebrarse en Jerusalén. Aún más, Saúl de Tarso se encuentra en el templo porque está dentro de un proceso de purificación, algo practicado únicamente por los conservadores de las costumbres de Judea. Vamos al texto, a la sección del texto que quiero leer y compartir con ustedes. Y dice así: cuando iba a cumplirse los 7 días de purificación, aquellos Judaioi, aquellos de los que conservan las costumbres de Judea, que habían venido de la provincia de Asia, vieron a Pablo en el Bet HaMikdash, en el templo, e enseguida alborotaron a toda la muchedumbre y echaron manos gritando: dignatarios de Israel, ayuda. Este es el hombre que por todas las partes enseña a todos contra nuestra gente, o sea, contra el pueblo de Israel, contra la Torá y contra este lugar. Fíjense estas 3 acusaciones. Enseña contra el pueblo, contra la Torá y este lugar, o sea, el templo. Estas 3 acusaciones son totalmente falsas. Y el autor de Hechos se ha dedicado pasivamente a explicar, a exponer por qué son falsas. Son las mismas acusaciones que hicieron contra Estéfanos en el capítulo 6 de Hechos. Las mismas acusaciones que hicieron contra Josué. Hablar mal del templo, mal de la Torá y mal del pueblo de Israel. Estas acusaciones tienen el objetivo de crear una sentencia de muerte para contra Pablo, porque son pecados capitales. El autor de Hechos, como ya dije, se ha encargado de informar al lector previamente que Pablo no ha enseñado tal cosa, sino que son calumnias. Ni siquiera en las cartas de Pablo existe sugerencia alguna para que los conservadores de las costumbres de Judea, que forman parte de las comunidades mesianistas en el exilio, abandonen sus prácticas tradicionalistas. Los debates de Saúl en sus correspondencias son específicamente contra la circuncisión.
en adultos, no contra la circuncisión en sentido general. Tenemos el caso de Timoteos, que siendo adulto fue circuncidado por deseo de Saúl, no porque su madre fuese judía, ya esto lo explicamos en otras ocasiones, sino es porque su padre era un helenista, un israelita heleno, que no le practicó la circuncisión a su hijo porque era heleno. Y dice el autor que la gente conocía la conducta de su padre, es decir, todos sabían que Timoteos era un incircunciso. Consecuentemente, estar incircunciso en el primer siglo equivalía a ser un helenista. Saúl de Tarso toma consigo a Timoteos y dice, para representar este movimiento de Yehoshua en la diáspora, es un movimiento conservador, un movimiento que es fiel a la Torá, sus exponentes necesitan evidenciarlo. Entonces, para que no se cree un malentendido, para poder enseñar propiamente, se circuncida a Timoteos. Ese es el objetivo. Porque Saúl aboga a que la persona adulta que se encuentra en el exilio, helenista, no tiene por qué ser circuncidada, porque en la Torá, en el libro de Shemot, cuando único se ordena la circuncisión para adultos, por siempre, no en casos particulares como Abraham, que fue circuncidado de adulto, o cuando los israelitas entran en la tierra de Israel, son momentos muy particulares. La exigencia de la circuncisión para adultos en esas dos ocasiones son muy particulares, están acondicionadas a los eventos que tomaron lugar en aquel entonces. La Torá exige la circuncisión en un adulto solamente para ingerir el cordero de Pesaj. Dado que los diaspóricos y los helenistas no practicaban tal costumbre, entonces Saúl de Tarso aboga, así como Jacob en el Beit Din de Jerusalén, Shimon Kefa, Shila, Yehudá y otros líderes de la comunidad abogan por que no es necesaria la circuncisión en adultos para ser miembros de la comunidad. Así que las acusaciones contra Saúl siguen en el Bet HaMikdash y dice así: además de estas tres acusaciones con implicaciones capitales, o sea, de muerte capital, lo acusan de haber traído helenas, dice el texto en griego, ha traído helenas al Bet HaMikdash, al templo, profanando así este santo lugar. Pues anteriormente, informa el autor, habían visto a Trófimos el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al Bet HaMikdash. Tengamos presente, les decía, que las acusaciones eran por parte de gente tradicionalista, judíos tradicionalistas que vinieron de Asia, donde se encuentra Éfesos. Es decir, si leemos el capítulo en el libro de Hechos, donde se menciona a Trófimos por primera vez, cuando Saúl está en Asia, en Éfesos, se creó una polémica entre helenistas y conservadores de Judea. Estos conservadores de Judea son los mismos que vienen ahora a celebrar Shavuot en Jerusalén y ven allí a Trófimos. Es decir, ellos conocen a Trófimos. De la misma forma que el autor anteriormente dice que Saúl de Tarso prefirió circuncidar a Timoteos porque la gente tradicionalista de allí conocía que el padre de Timoteos era un heleno, un judío asimilado a las costumbres helénicas. Lo segundo que debemos de tener presente es esta aclaratoria. El nombre griego Trófimos, inclusive su apelativo, el efesio, de ninguna manera identifican con claridad la etnia de Trófimos. Es judío, es gentil, ni su nombre, ni su epíteto o su apelativo lo indican así. Porque en el primer siglo, vamos a ver a continuación algunas evidencias que los judíos en la diáspora usaban nombres no hebreos y también su identidad era usualmente basada en zonas geográficas. Su asociación, según el autor de Hechos, ese es el contexto, su asociación con Saúl, con Pablo, un judío diaspórico, un judío conservador de las costumbres de Judea,
La asociación de Trófimos con él apuntan más a su identidad judía que a una identidad o no judía, o inclusive una identidad de un prosélito. Para aquel entonces la mitad, como ya dije, de los judíos vivían en la diáspora. Precisamente por ello es que Shaul, Bar-Nechva, Shila visitaban las comunidades judías en la diáspora, el confín de la tierra. Ketzeh haaretz, una expresión idiomática empleada por los profetas para identificar las zonas donde se encontraban los israelitas tras los exilios, tras las diásporas. Por ello, lo más razonable en el contexto de hecho es que Shaul haya conocido a Trófimos en este contexto judío comunitario diaspórico. Ahora, respecto al nombre griego Trófimos, en latín la diferencia sería simplemente al final, Trófimus. El léxico Tal Ilam, el cual registra una gran cantidad de nombres judíos de la antigüedad, y este registro está basado en evidencias, o sea, en manuscritos, en grabados, etcétera, etcétera. Este léxico Tal Ilam informa que en la antigüedad, alrededor del primer siglo, hubieron gran cantidad de judíos, y allí registran sus nombres, que tenían, o sea, que se identificaban con este nombre griego y latín, Trófimos o Trófimos, alrededor de la era del primer siglo de la era común. Así que el nombre, como ya dije, no indica su etnia. El contexto apunta a una etnia judía helénica. Ahora, respecto a su apelativo, a su epíteto, el Efesio. Desde el inicio del libro de Hechos, donde se menciona Trófimos, el autor ha estado identificando a gran cantidad de israelitas por las zonas geográficas donde residían. Ya en el segundo capítulo de Hechos se nos hablan de los partos, de los elamitas, de los romanos. Y todos estos son israelitas diaspóricos que subieron a Jerusalén y se les identifica por la zona de donde vienen. Tenemos más adelante a Lucius el Cireneo, otro judío, a Bernabé el chipriota. Y sin duda Bernabé, como Shaul de Tarso también, o el tarsiano, son judíos que pueden ser identificados como conservadores de las costumbres de Judea, no helenistas. Recuerden, el hecho de que una persona hable griego no implica que su conducta sea helénica. Como dato curioso, nótese las siguientes traducciones bíblicas modernas. Acá se los traigo para que ustedes puedan apreciar cómo detrás de una traducción existe una influencia teológica. Por ejemplo, la versión Nueva Biblia Viva traduce de esta manera esta sección. Decían esto, o sea, acusaban a Shaul o a Paulos porque antes lo habían visto por la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso. Fíjense cómo acá el traductor se toma la libertad de identificar a Trófimo como un gentil de Éfeso. El término gentil no aparece en el texto griego, o sea, en la supuesta fuente. ¿Por qué lo agrega? Yo estoy seguro que tiene una idea, digamos, ya teológica cristiana y necesita que Trófimo sea identificado como un gentil. Y aunque el texto no lo diga, se siente la necesidad de identificarlo como tal. Trófimo, un gentil de Éfeso. Otra versión, Nueva Traducción Viviente. Son traducciones de editoriales cristianas y dice, pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso. Se toma la libertad de identificar a Trófimos como un gentil cuando el texto simplemente dice Trófimo el Efesio. Ahora, lo más remarcable es lo siguiente. Fíjense, apreciados, nótese que la acusación registrada en Hechos capítulo 21 y el verso 28 no fue por traer gentiles al templo, tal y como traducen muchas versiones cristianas. Como dije anteriormente, leí literalmente lo que dice el texto griego, el más antiguo.
ha traído helenas. Esto significa en español griegos, literalmente. Ahora hay que ver en el primer siglo qué significa helenas, qué significa griegos en este contexto, en un documento judío, entre interacciones entre judíos conservadores y judíos helenistas. Ya sabemos que el texto no habla de gentiles, sino de griegos. Ya hemos explicado, Javerim, que en aquel entonces no existía un país o nación llamada Grecia. En una sola ocasión se menciona el término Grecia en el libro de Hechos, y esto no es para hacer referencia a lo que se conocía anteriormente y en la modernidad, obviamente, como el país griego o Grecia. Casi todos, el 99% de los comentaristas que yo he leído, dicen que el término Grecia, mencionado en el libro de Hechos, hace referencia a Acaya. Está confirmado por historiadores que en el primer siglo no existe una nación, un país llamado Grecia, Helena. Por lo tanto, helenas o los helenos o los griegos no tienen un contexto geográfico en el primer siglo. No hay una región, no hay un país con el cual una persona pueda ser identificada como griego porque vive en Grecia. El significado entonces es cultural, porque previos años antes del siglo I de la era común, efectivamente, la forma de vida que salió de Grecia se impregnó en casi todo el mundo, dirigido por Alejandro el Magno. Y hoy aún existen en la modernidad, en nuestros días, expresiones de esa cultura griega. Así que en el primer siglo, identificar a alguien como griego es porque hablaba el idioma griego, principalmente. Y en segundo lugar, también podría identificar a alguien que practicaba el helenismo, es decir, la cultura helena. Tanto un judío como un gentil bien podían ser identificados en el primer siglo como griego o heleno. Y esto no es porque étnicamente eran griegos, es decir, no provenían de una región, una zona geográfica de un país llamado Grecia, sino es porque habían adoptado la costumbre helena. Por lo tanto, en el primer siglo, tanto heleno como helenista eran equivalentes para escribir a una persona que había adoptado ciertas costumbres griegas. ¿Qué tanto había adoptado? Todo depende del contexto. En Juan 7:35 dice el texto en griego, el texto más antiguo, que Josué está diciendo a los oyentes en Judea, a los fariseos, o sea, a los tradicionalistas, y les dice en Juan 7:35, leo literalmente, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán ir. Entonces dice el autor que la gente se decía entre sí, la gente, es decir, los tradicionalistas, se decían entre sí, ¿a dónde es que ha de ir este hombre? Que nosotros no lo podamos hallar. ¿Acaso ha de ir a la diáspora entre los griegos para enseñar a los griegos? Y resulta que el texto en griego dice helenas. Exactamente el mismo término que se emplea acá para describir a Trófimos. Claramente el contexto de Juan 7:35, el contexto de helenas es judíos diaspóricos. Consecuentemente, estimados Javerín, esta cuarta acusación contra Saúl no es por entrar a gentiles en el templo, sino por entrar a helenas. Vamos a dejar que la historia, que el contexto del texto nos interprete qué significa helenas en el primer siglo. Y además, fíjense, estimados Javerín, cuando tomamos el contexto histórico, lo tenemos presente para traducir y para interpretar y para comentar, todo se hace muy claro. En el primer siglo, en el templo, los gentiles podían ingresar al templo, podían desplazarse
libremente en el atrio exterior del templo. Así que una acusación. Pablo ha traído gentiles al templo. ¿Qué tiene de malo? Existe un atrio exterior, pero que forma parte, obviamente, de la estructura del templo, donde los gentiles pueden estar. Así que se desmorona por sí misma, pienso yo, esta acusación tras una traducción que dice que la acusación es por entrar a gentiles. Pero toma sentido contextual e histórico si la acusación es por entrar a judíos helenistas, judíos que no viven como los conservadores de las costumbres de Judea, que respetan los reglamentos del templo, la pureza ritual, la circuncisión. Si la acusación fuese por entrar gentiles más allá del atrio del exterior, hubiese sido, o sea, si en efecto Saúl de Tarso hubiese entrado un gentil y esa fuese la acusación, pues bastase con esta cuarta acusación. Sería la primera de todas, porque con ella está mostrando Saúl claramente que está en contra de la Torá, en contra del pueblo. Sería necesaria para arrestar a Saúl. Pues en el templo habían carteles, letreros en griego y en latín que advertían con sentencia de muerte para que el extranjero, el no israelita, no traspasara la zona del exterior, la zona donde pueden estar únicamente los gentiles. Así que la acusación de los oponentes fue, según narra el autor, por traer helenas. Ya sabemos que helenas, la referencia es helenizados. El propio autor de Hechos ha creado este contexto y para ello los quiero llevar a Hechos 19:10, porque es el contexto de lo que tomará lugar acá en el templo. En Asia, nos dice el autor, particularmente en Éfeso, de donde viene Trófimo, Pablo enseña en un centro comunitario, esto es en una sinagoga, un centro comunitario judío. Y luego en un centro de estudios de un judío llamado Turanos. Dice, durante 3 meses, yendo al centro comunitario, esto es a la sinagoga, Pablo continuó hablando con valor, razonando y persuadiendo acerca del reino teocrático. Fíjese de lo que hablaba Saúl de Tarso, del reino teocrático. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando ante la multitud mal del movimiento, o sea, de lo que enseñaba Saúl, Pablo se apartó de ellos, es decir, de los que hablaban mal en esa comunidad, llevándose a los discípulos, y dialogaba diariamente en el centro de estudios o en el salón de Turanos. Y esto continuó por 2 años. Los que se fueron con Saúl al centro de estudios de Turanos, ¿de dónde salieron? ¿De las calles? No, salieron de la sinagoga de Asia. Y estas enseñanzas en el centro de estudios de Turanos continuó, dice el autor, por 2 años. De manera que todos los que habitaban en la provincia de Asia, ¿quiénes son? Todo el mundo no, dice el autor, tanto Judaioi, estos son los conservadores de Judea, de las costumbres de Judea, como los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Vamos a usar Strong. Strong dice que son los educados, los que hablan griego, los asimilados a las costumbres helénicas. Pero la diferencia entre Strong y la historia y la evidencia histórica es que también los judíos helenizados o los judíos de habla griega eran llamados helenistas, griegos. Y dice que por 2 años ambos, no solamente los helenistas en el centro de estudio de Turanos, sino que dice los conservadores de las costumbres de Judea, Judaioi y griegos, esto es, helenistas judíos, escucharon, dice, el mensaje del Eterno. ¿Cuál es el mensaje del Eterno que Saúl de Tarso y sus compañeros de viaje están exponiendo en el centro de estudios de Turanos? Hechos capítulo 8, verso 12. Lo dice muy claro.
el mensaje, lo que la gente llama popularmente el evangelio, que es acerca del reino teocrático, acerca del reino de Dios. Y Yehoshua, el ungido. ¿Qué significa Yehoshua, el ungido, el Mesías? Para los gentiles en el primer siglo no significaba nada. No tienen la menor idea lo que significa ungido. Pero para los judíos y los judíos helenistas y para los gentiles que llevaban tiempo asistiendo a las sinagogas y para los prosélitos sí tendría un sentido. Así que el mensaje, el llamado popular evangelio, en el capítulo 8, verso 12 de Hechos se clarifica. Es acerca del reino teocrático, según los profetas, quien gobierna el reino teocrático en el mundo, en la tierra, son los hijos de David. Por eso el reino teocrático, el mensaje del reino teocrático es acerca de Yehoshua el ungido. ¿Qué significa Yehoshua el ungido? Yehoshua, el rey de Israel, elegido por designio divino. Lo que pasaba es que los helenizados, los judíos helenistas, eran subestimados debido a que usualmente no eran educados en la Torá ni en las tradiciones de Judea, y por lo tanto no vivían de acuerdo a las leyes de pureza ritual para poder ingresar al templo. Ya desde el capítulo 6 de Hechos, tras la estructuración de la comunidad en Jerusalén, la comunidad de los seguidores de Yehoshua, se encuentra un enfrentamiento entre los helenistas y los tradicionalistas. ¿Por qué? Por lo mismo, por la idiosincrasia de cada uno de ellos. Ahora bien, los límites de la santidad en contexto del templo, los límites de acceso al templo no estaban enfocados únicamente en los gentiles, o sea, lo que el gentil podía hacer o no podía hacer, hasta dónde podía ingresar o no ingresar. No, los límites estaban enfocados mayoritariamente en los propios israelitas. ¿Qué israelita debe entrar y quién no puede entrar? Los israelitas en estado de impureza ritual ni siquiera, escuchen Javerim, ni siquiera podían estar en el monte del templo. Fíjense, el israelita, repito, el israelita en estado impuro, ritual, no podía estar en el monte del templo, debido a que el monte del templo era considerado un lugar santo. Mucho menos podía entrar en el atrio exterior, donde los gentiles sí podían estar. Y debido a ello, las leyes de pureza e impureza ritual solamente eran aplicadas ¿a quiénes? A los israelitas. Los no israelitas no adquieren impureza ritual, por lo tanto no transmiten impureza ritual, con excepción de la mujer en estado de impureza. Si un no israelita tiene contacto con un muerto, no queda en estado de impureza. Si un judío o israelita tiene contacto con un muerto, entra en estado de impureza. El gentil solamente puede transmitir estado de impureza al israelita cuando está muerto. Es decir, el cadáver de un gentil sí puede transmitir impureza ritual al israelita. Así que las posibilidades de que Trófimos fuese étnicamente judío son más que las probabilidades de que no fuese un judío o que fuese un prosélito. Y esto lo afirma la misión delegada por Yehoshua a sus emisarios, de la cual ya hablamos. La misión es al rebaño extraviado de la casa de Israel, a los que necesitan volver en Teshuvá, dentro y fuera de la tierra de Israel. Habrá quien, debido a los conceptos religiosos, se pueda sentir ofendido y preguntar, bueno, entonces solamente los judíos son salvos. Claro, porque piensa que el Mesías vino a traer un ticket para ir después de la muerte. Y claro, el que no tenga acceso al Mesías, pues se perderá en el infierno. Y la respuesta entonces a esa pregunta
los judíos que no creen en el Mesías se salvan, sí o no. La respuesta es que ese concepto de salvación es anacrónico a estos textos. Ese significado del concepto de salvación como equivalente a volver a vivir tras la muerte no es el tema de enfoque, obviamente, ya de ello hemos hablado en otras ocasiones. El don de la vida tras la muerte es un don del Creador que lo puede otorgar a cualquier ser humano sin importar la etnia. Lo que importa es lo que esa persona es y cómo se conduce, de acuerdo a lo que ha conocido. El tema es que el Mesías, entiéndase, la traducción de Mesías, Christos, es ungido para gobernar sobre Israel, desarrolla un rol muy particular para el pueblo de Israel. Y basado en ese rol de liderazgo, de justificación, es que podemos entonces entender frases como: no he sido enviado excepto al rebaño descarriado de Israel. Llamarán su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de las iniquidades.